Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que Dios mediante todos los días tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos estudiando el plan de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para toda la humanidad. Para este tiempo, este mensaje de salvación se presentó hace más de 100 años atrás, en 1888, el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Es un mensaje que está destinado para poder ser llevado al mundo. Es el último mensaje de misericordia que iluminará todo el mundo. Y se dará este mensaje en fuerte pregón con el poder del Espíritu Santo en gran medida. El mundo religioso es llamado para poder recibir la gloria de Dios. La gloria de Dios es el carácter de Dios, el carácter de Cristo. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, el ser humano que acepta la salvación debe recibir el amor de Dios para vivir verdaderamente una vida de amor a Dios y amor al prójimo. El ser humano por naturaleza humana, por nacimiento en este mundo, el ser humano nace sin el amor verdadero. Solo nace con un amor egoísta, un amor que busca todo para sí, un amor que se preocupa solo de sí mismo. El ser humano egoísta desea que todo el mundo gire en torno de él. Entonces, el egoísmo lleva a una vida desgraciado, a una vida miserable, a una vida vacío, a una vida insatisfecho. Pero la solución es recibir el amor de Dios. Y recibir el amor de Dios es recibir el carácter de Dios. Y recibir el carácter de Dios es recibir la vida de Dios. Vivir una vida recta, santa, justa, pura, consagrado. Todo eso se recibe por fe y gracia, así como se recibe gratuitamente el perdón, una vida nueva se recibe por gracia. Esa es la salvación que presenta la Biblia. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 551 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo que se recibe por fe. Al recibir esa vida de Cristo, ese amor de Cristo, ese carácter de Cristo, el creyente puede empezar a vivir una vida como Cristo, como justo. Justificado quiere decir que es hecho justo como por milagro en el nuevo nacimiento para vivir una vida justa. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Pero para vivir esa vida cristiana verdadera, el creyente debe vivir todos los días aceptando
el llamado de Dios a vivir una vida nueva, aceptando todos los días por fe a alimentarse, a nutrirse con la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y el verdadero creyente tiene que vivir una vida de humilde obediencia. Ahora, como hijo de Dios, tiene que vivir humillado. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos. La Biblia está lleno de experiencias de creyentes que vivieron una vida gloriosa, una vida victoriosa, una vida que representaba realmente a Dios. Podemos mencionar algunas de ellas. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un general del ejército sirio, Naamán. Naamán, un hombre poderoso, en aquel tiempo se enfermó con lepra. Y esa enfermedad no tenía cura. Así como hoy hay enfermedades degenerativas que no tienen cura, como el cáncer, leucemia, artritis, reumatismo, epilepsia. Y así podemos mencionar muchas enfermedades, Parkinson. Pero este general creía en Dios y vino a buscar a Naamán. O Naamán vino a buscar al profeta Eliseo. Eliseo era un maestro del pueblo de Israel. Antiguamente todos los que eran maestros que enseñaban la palabra de Dios eran profetas, se los llamaba profetas. Pero para que Naamán, este general, pudiera ser sanado, necesitaba humillarse delante de Dios. Para recibir el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios, el creyente en Dios tiene que humillarse. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? Eliseo le dijo: tienes que ir a bañarte en el río Jordán 7 veces y te vas a sanar. Este general no quería humillarse, era orgulloso. Por eso, para recibir la bendición de Dios, el creyente necesita reconocer que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, está dispuesto a obedecer, dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero Naamán se resistió. Pero sus ayudantes, los soldados que le acompañaban, le convencieron. Le dijeron: mi señor, si Eliseo te dijera que hicieras una gran cosa, podrías hacer, pero Eliseo te ha pedido algo sencillo. Ir al río Jordán y bañarse no es difícil. Y por cierto, no era difícil. Pero Naamán no quería humillarse, porque él dijo: yo en mi país tengo ríos limpios y allí puedo bañarme. ¿Por qué tengo que bañarme en este río Jordán? Quién sabe, era cenagoso. Y no quería entonces bañarse 7 veces. Pero a la final
La enfermedad era tan desesperante que aceptó humillarse. Se bañó 7 veces y recibió la sanidad. De la misma manera encontramos otros enfermos como Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenía que salir al campo y estar en el campo 7 años, humillarse y comer solamente hierbas del campo, tomar agua del campo, dormir en el campo. Para un rey poderoso era una humillación. Y si hablamos del apóstol Pedro que había estado con Jesús, había andado con Jesús, había creído en Jesús, pero Pedro era muy orgulloso, muy altivo. Cuando Jesús dijo que orasen a Dios y muchos de ellos le abandonarían, le negarían, Pedro dijo: Señor, yo no te negaré. Confianza propia, orgullo. Pero llegó el momento de prueba, el momento difícil. Y por miedo a la muerte, por miedo a ser apresado, Pedro negó a su maestro. Dijo: no conozco, 3 veces. Pero Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Porque Jesús le había dicho: cuando el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro, dice, se humilló, reconoció. Entonces, ¿qué es humillación? Reconocer que el ser humano no tiene nada de bueno en sí mismo para poder cumplir lo que la palabra de Dios enseña. Que el ser humano no tiene nada de bueno, ni fuerza, ni sabiduría, ni poder, ni habilidad para cumplir, para obedecer la ley. Tiene que humillarse: Señor, soy miserable, soy pobre, soy ciego, soy desnudo, no tengo buen carácter. Prometo y no puedo cumplir. A eso se llama justificación por la fe. El libro Testimonio para Ministros es el libro para los ministros. Página 456 dice: justificación por la fe es abatir en el polvo la gloria, el orgullo, la suficiencia propia del hombre. Y una vez que el hombre reconoce y se humilla, ahora sí está preparado. Dios obrará en ese creyente lo que él no ha podido realizar, Dios lo hará. Dios al humilde lo exaltará, porque el creyente en Cristo, si deja actuar a Dios en su vida, el creyente será poderoso. Lo que antes no podía ser obediente y cumplir la ley, ahora Dios obrará el cumplimiento y el creyente será obediente a toda la palabra de Dios. Lo que antes no podía tener un carácter bueno, un carácter de amor, ahora tendrá un carácter de Cristo de amor. Lo que antes no podía activamente todos los días predicar el Evangelio, ahora será fácil, sencillo predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo obrará y el Espíritu pondrá las palabras y dará poder a la palabra que predica. Por eso dice: Dios habita con los quebrantados y humildes de espíritu. Sin humillación no hay arrepentimiento, sin humillación no hay obediencia, sin humillación
no hay el carácter de Cristo. Por eso la humillación es uno de los requisitos para poder recibir el perdón y recibir la salvación y la vida eterna. Por eso estamos estudiando 12 requisitos para poder recibir la salvación. Y también la mensajera del Señor en 1888 estaba presentando este mensaje de justificación por la fe. Y el pueblo adventista de ese entonces les gustaba obedecer la ley. Les gustaba obedecer el sábado. Pero su obediencia de ellos era humana, carnal, con orgullo, con exaltación propia, con suficiencia propia. Entonces no tenía ningún valor esa obediencia humana. Era como la obediencia del fariseo, los judíos que pertenecían a la secta de los fariseos, que obedecían estrictamente, celosamente, minuciosamente la ley de Dios en vida externa, pero su corazón de ellos era orgulloso, altivo, vanaglorioso, y Dios no acepta esa obediencia. Así era el pueblo adventista. Por eso Dios mandó este mensaje de justificación por la fe. Y no solamente el adventismo, también el evangélico, los protestantes, los católicos, son orgullosos, altivos, se vanaglorian de su religión. Todos piensan que hacen lo correcto, que están bien, pero viven una vida religiosa vacío, desconforme, insatisfecho, y no viven feliz, no tienen el gozo, la paz, la alegría, no tienen el amor, no tienen cuidado de sus cuerpos físicos, no saben vivir una vida cristiana como Jesús vivió en este mundo. Cuando terceras personas le contrarian, reaccionan humanamente, carnalmente. Eso malogra la vida religiosa. ¿Qué necesita entonces? Humillación, humildad. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando. Hay dos clases de obediencia. Obediencia como un niño. Obediencia con humildad, donde Dios obra la obediencia por su Espíritu Santo en el creyente. Entonces la gloria es para Dios. Pero hay otra forma de obediencia humana, carnal, una religión de apariencia, una religión legalista, una religión de obras humanas, lo cual lleva a la exaltación propia, a mantenerse con una vida egoísta, lo cual no agrada a Dios, lo cual no puede traer una vida de felicidad, porque todo ser humano en este mundo busca felicidad. Y no va a encontrar el hombre pecaminoso que vive con un corazón egoísta. Vamos a leer en la historia cuál es el consejo, cuál es la salida, la solución que la mensajera del Señor estaba presentando en 1888. Porque si desconocemos la historia, estamos condenados a repetir
el mismo descuido, la misma indiferencia, el mismo rechazo y el mismo fracaso. ¿De qué sirve ser religioso, profeso creyente, muchos años en la iglesia y no encontrar una verdadera salvación? ¿De qué sirve que en la crisis, en la angustia fracasaremos como Pedro? Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios utiliza los instrumentos humanos para hacernos llegar el mensaje de advertencia, para hacernos llegar la invitación, la oferta. Vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de obediencia a Cristo, necesita humillación, humildad. Leamos en la página 333, dice así: hay verdades gloriosas que vendrán ante el pueblo de Dios, privilegios y deberes que ni siquiera sospechan que están en la Biblia y que serán abiertos para los seguidores de Cristo. Dios permanente manda mensajes, verdades, soluciones para la vida del hombre. Aún están en la Biblia, dice, pero uno no encuentra, no entiende. Pero a medida que siguen en el camino de la humilde obediencia, haciendo la voluntad de Dios, ellos sabrán más y más de los testimonios de Dios y se establecerán en doctrinas correctas. El bautismo del Espíritu Santo disipará las imaginaciones humanas, derribará las barreras autoerigidas y hará que cese el sentimiento de que yo soy más santo que tú. Habrá un espíritu humilde en todos, más fe y más amor. Entonces la vida religiosa no es tratar de ser santos, tratar de ser mejores, no es tratar de ser obediente. El ser humano carnal, nacido en este mundo, no puede volverse santo, no puede volverse bueno, no puede volverse cristiano, porque el ser humano carnal está malogrado por el pecado del egoísmo, del orgullo, de la exaltación propia, de la suficiencia propia. Por eso el apóstol Pablo dice, el verdadero creyente tiene que aceptar que su vida carnal, su vida pecaminosa, sea crucificado. El mundo debe ser crucificado para el creyente también. En otras palabras, el ser humano nacido de carne y sangre tiene que morir al yo, tiene que morir al pecado, tiene que morir a la vida pecaminosa. Entonces, el ser humano carnal no puede llegar a ser santo. Ahí está el ejemplo patético real de los apóstoles. Pedro dejó todo para seguir a Cristo. Con los demás discípulos estuvieron 3 años y medio con Cristo. Tenían al Maestro correcto, tenían la verdad que les enseñaba Cristo. Estaban en la iglesia correcta que Cristo estableció, la iglesia apostólica. Pero ¿qué aconteció? Ellos querían ser seguidores religiosos de Cristo con ese corazón egoísta, con ese corazón
orgulloso, altivo, autosuficiente, y fracasaron, negaron a Cristo, abandonaron a Cristo. Pero al ver su fracaso, al ver que no pudieron cumplir sus promesas, reconocieron que realmente el ser humano no es nada. Renunciaron a su humanidad. Dijeron: Señor, nosotros somos pecadores, no podemos obedecer perfectamente. Así estaba el pueblo adventista en 1888. Hoy también continúa así, y no solamente los adventistas, sino también los protestantes, evangélicos, católicos están en la misma condición todos. Fracaso en la vida religiosa. ¿Cómo sabemos que están en fracaso? Fácil. No hay una obediencia perfecta. No hay un carácter perfecto. Y tampoco no pueden predicar el Evangelio todos los días con poder activamente. Siguen siendo esclavos de este mundo. Siguen viviendo con un carácter imperfecto. Y no tienen el Espíritu Santo morando en el creyente. No hay vida nueva, no hay vida espiritual. Siguen en la vida carnal. Fracaso en la vida religiosa, incredulidad. ¿Qué necesita para ser obediente? Así como para el arrepentimiento y para la salvación, para recibir el regalo de la salvación, necesita humillación. Para obedecer también necesita humillación. Para tener el carácter de Cristo, carácter de amor, necesita humillación. Y para predicar el Evangelio activamente con poder, lleno del Espíritu Santo, necesita humillación. En la página 71, tomo 1 de Materiales de Elena White de 1888, encontramos la siguiente enseñanza, el siguiente mensaje. La sabiduría de arriba está habitando en nosotros tan ciertamente como se lo pedimos. El Señor no nos ha olvidado, sino que son nuestros pecados y nuestras iniquidades las que nos han separado de Cristo. Queremos en el nombre de Jesús quebrar las barreras entre nuestras almas y Dios, y entonces la paz de Cristo habitará en nuestros corazones por la fe. Queremos presentarnos a nosotros mismos con toda humildad delante de Dios y liberarnos de todo, como el orgullo, el egoísmo, las malas conjeturas, el mal hablar y toda iniquidad. ¿Cómo uno sabe que es orgulloso, es egoísta? Cuando habla mal de otras personas, cuando uno piensa que es mejor que los demás, cuando uno vive insatisfecho, descontento, se queja de todo. Así es el ser humano. Pero cuando el ser humano se humilla, así como el hijo pródigo, recuerdan ustedes la historia, el hijo pródigo que se fue de la casa de su padre. Entonces, ¿qué aconteció?
comenzó a disfrutar de la vida conforme el ser humano quiere disfrutar. Pero el disfrute humano es pasajero, es momentáneo, es temporal. Se acabó el tiempo de disfrute. Es como cuando una fiesta termina, el ser humano queda pues mal. Así el hijo pródigo, ahora pues se acabó todo, se acabó el dinero, se acabó la fama, se acabó todo y ya no tenía nada. Se humilló. Humillado aceptó el trabajo de cuidar cerdos. Humillado aceptó aún a comer lo que los cerdos comían. Ahora humillado regresó a la casa de su padre, tomó la decisión. Entonces, la vida cristiana es humillarse ante Dios, reconocer la verdadera condición de invalidez, reconocer que el ser humano, su obediencia a la ley no vale nada, su obediencia a la palabra de Dios no vale nada, las ceremonias que realiza no vale, los cultos que hace no tiene valor, las oraciones que hace no tiene valor, porque el fariseo también oraba en el templo y salió vacío. Dios no escucha las oraciones humanas, carnales. Dios escucha cuando el creyente se humilla y recibe al Espíritu Santo, recibe la vida de Dios, y el Espíritu Santo inspira oraciones verdaderas. Es totalmente diferente la vida cristiana de lo que el hombre se imagina y de lo que el hombre practica. No es entonces ser obediente humanamente, carnalmente, con fuerza humana. No es ser bueno humanamente, carnalmente. Esa vida buena se acaba. Esa obediencia humana se acaba. Necesita una vida de Cristo. Lo que es de Dios no se acaba, es permanente. Lo que es de Dios permanece para siempre. Si uno vive la vida de Dios lleno del Espíritu Santo, no hay fracaso, no hay pecado. Esa vida de cometer errores no existe cuando uno recibe el Espíritu Santo. Todo es perfecto. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre los malos hábitos, malas costumbres, malas inclinaciones. ¿Pero qué necesita? Humillación. Jesús no habitará, dice, en el corazón donde está entronizado el pecado. ¿Y qué es el pecado? Orgullo, egoísmo, avaricia, suficiencia propia. Y todos los que tienen este pecado desprecian a los demás. Queremos menos del yo, más de Jesús. Queremos aprender a creer verdaderamente. Eso es simplemente tomar a Dios en su palabra. Pero es imposible aprender esto a menos que nos coloquemos a nosotros mismos en aquella posición donde seamos sumisos a Dios. La mensajera del Señor estaba presentando este mensaje en 1888 a los líderes adventistas de todo el mundo que estaban reunidos en el Congreso de Minneapolis. ¿Y qué les estaba diciendo?
Voy a repetir la lectura. Queremos menos del yo y más de Jesús en nuestras vidas. Queremos aprender a creer. Eso es simplemente tomar a Dios en su palabra. Creer es aceptar a Dios, aceptar a Cristo por medio de su palabra. Pero es imposible aprender eso a menos que nos coloquemos a nosotros mismos en aquella posición donde seamos sumisos a Dios, unidos a Dios, conectados a Dios, permanecer con Dios. Pero muchos no quieren aprender. Es imposible aprender eso. En otras palabras, el ser humano carnal, humano, nacido en este mundo, educado en este mundo, es imposible aprender eso, dice. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Que el ser humano carnal, con toda su educación, con toda su fuerza, con toda su suficiencia propia, nunca va a poder aprender a ser obediente. Nunca va a aprender a amar. Nunca va a aprender a ser respetuoso. Nunca va a poder comprender a otras personas y nunca va a aprender a vivir feliz. Por eso el mundo quiere ser feliz haciendo fiestas, no puede. Los religiosos quieren ser feliz cumpliendo ceremonias, cultos matutinos, vespertinos. No va a ser feliz. La vida cristiana no se aprende, ni con castigos, ni con recompensas. Por eso los religiosos que quieren ser religiosos por ganar la vida eterna, la salvación, imposible, fracasarán. Otros quieren aprender a ser buenos, a ser obedientes, por no recibir castigo, pero tampoco no es posible. Solo los animales aprenden con castigo y con recompensa. El ser humano no es animal, el ser humano es racional. El ser humano no va a aprender a ser bueno en la iglesia, en la religión. Por eso los discípulos fracasaron en la religión correcta de Cristo. Por eso negaron a Cristo, abandonaron a Cristo. ¿Qué es entonces verdadera religión, verdadero cristianismo, verdadera salvación? Es humillarse, reconocer que el ser humano no vale nada, que su religión no sirve para nada, que puede tener la verdad no sirve de nada para un cristiano carnal, egoísta del yo. Tiene que humillarse, entregar su vida, entregar todo lo que tiene a Cristo y recibir como un regalo una vida santa, una vida justa, una vida perfecta, una vida de amor. Se recibe de gracia una nueva criatura, un nuevo hombre. El viejo hombre debe morir. El viejo hombre del yo debe ser desechado, debe estar como crucificado, debe estar como amarrado al yugo de Cristo, debe estar como cautivo. Solo el Espíritu Santo que recibe en la vida nueva y que crea vida nueva, el Espíritu puede controlar al hombre viejo. Dios llena de poder de su Espíritu para controlar el mal temperamento al hombre viejo, al yo. Aparentemente parece difícil de comprender, pero es fácil.
necesita nacer de nuevo como un niño y vivir como un niño humillado y vivir como con la fe y confianza de un niño. Nuestra voluntad tiene que estar al lado de Dios, no al lado de Satanás. El resultado de probar el perdonador amor de Dios es estar perfectamente reconciliado con la voluntad de Dios. Hay que reconciliarse con Dios, hay que unirse con Dios, entregar nuestra voluntad. Mientras el ser humano siga haciendo su voluntad, no hay vida cristiana verdadera, no hay salvación. ¿Y qué es hacer la voluntad del ser humano carnal? ¿Qué le gusta al hombre carnal? Al hombre carnal, su voluntad le lleva a buscarse la vida todos los días. Al ser humano carnal, su voluntad le lleva a buscar sabiduría, educación en el mundo. Al ser humano carnal, su voluntad le lleva a buscar el sistema de alimentación del mundo. Y así todas las cosas del mundo le gusta al hombre carnal. Pero la vida cristiana es entregar nuestra voluntad. La voluntad está en la mente, entregar la mente es entregar el corazón. Entonces, la voluntad humana y la voluntad divina se unen. Toda facultad tiene que ser mantenida en su lugar, todo consagrado a Dios, toda facultad trabajando bajo el orden de Dios, realizando su voluntad y sus propósitos. Vida cristiana entonces es humillarse y entregarse y consagrarse a Dios. Tu vida, hermano, hermana, joven, señorita, mi vida también debe estar consagrado a Dios. Consagrado a Dios quiere decir separado para Dios, dedicado para Dios, ya no para el mundo, ni para el yo, ni para la carne. Por eso dice, con todas nuestras facultades de la mente, facultades de la fuerza, facultades de las habilidades, trabajando para Dios nada más. ¿Usted quiere seguir trabajando para el yo, para el mundo, o quiere trabajar para Dios? Tiene que tomar la decisión. Necesita humillarse. Si usted no se humilla, si yo no me humillo, seguiré trabajando para mí y para el mundo. Seguiré viviendo para mí y para el mundo. Y querré ser religioso, pero imposible. Nunca tendré éxito. Siempre tendré carácter imperfecto. Siempre mi obediencia será imperfecto. Prometeré ser fiel. Hasta prometeré pagar diezmos, pero nunca cumpliré. Prometeré entregar mi vida, pero nunca cumpliré. Necesito humillarme. Esa es la vida cristiana. En la página 695, Materiales de Elena White, dice así: aquellos que perciben la necesidad de arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, tendrán contrición de alma, humillación, y se arrepentirán por su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado en rehusar la luz que el cielo tan gloriosamente les envió y abandonarán el pecado que entristeció e insultó al Espíritu del Señor. Ellos humillarán el yo y aceptarán el poder de la gracia de Cristo, reconociendo los mensajes de advertencia, reprensión y ánimo. Ese era el consejo para el pueblo adventista en 1888.
y el pueblo adventista no quiso humillar el yo. Y por eso hasta hoy no han podido recibir el Espíritu Santo, no han podido recibir el carácter de Cristo, no han podido recibir el amor de Dios. Entonces, su fe en la obra de Dios se manifestará y confiarán en el sacrificio expiatorio, tomarán posición de la gracia y la justicia abundantes de Cristo, y Cristo se volverá su Salvador presente, porque sentirán necesidad de Él, y completa confianza descansarán en Cristo, beberán del agua de la vida, de la divina inagotable fuente, en una experiencia nueva y bendecida. Se lanzarán en Cristo y se volverán participantes de la naturaleza divina. La vida cristiana es recibir naturaleza divina, vida de Dios en el hombre. Lo humano y lo divino cooperarán todos los días y el corazón transbordará en acción de gracias y lo ora Cristo. La inspiración celestial tendrá parte en la experiencia cristiana y creceremos hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. En la página 748 dice lo siguiente: ¿cuántos hay que precisan volverse locos en su propia estima propia, a fin de que puedan volverse sabios? Dios les confiere a los contritos y humildes una sabiduría que Él no le dará al sabio y prudente según el mundo. Aquel que es tan autosuficiente que se sabe lo que es necesario para su paz, Cristo les revelará su sabiduría a los pequeñitos que se humillan. Él lanzará por tierra todo el orgullo humano, pero reconoce al manso y humilde y lo exalta con una exaltación verdadera. Cuán tiernamente Dios respeta al humilde, contrito y abnegado seguidor de Cristo, el cual es un aprendiz diario en la escuela del gran Maestro. Así que, a los altivos, a los sabios de este mundo, Dios no puede darles nada. Pero al que se humilla como un niño, dice: Señor, no sé nada, quiero aprender de nuevo. A los que renuncian a su fuerza humana, Dios está dispuesto a darles, dice, todo. Y entrarán en la escuela de Cristo para aprender. En la página 765 encontramos lo siguiente: habrá en las iglesias una admirable manifestación del poder de Dios, pero ella no influirá sobre los que no se han humillado delante de Dios, abriendo la puerta del corazón por la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder maravilloso que iluminará la tierra con la gloria de Dios, ellos solo verán alguna cosa en su ceguera y considerarán peligrosa alguna cosa que despertará sus recelos y se dispondrán a resistirle. Todos los que no quieren humillarse, dice, y renunciar al yo, ¿qué acontecerá? Resistirán en su ceguera. Rechazarán el mensaje de justicia por la fe, que abate en el polvo la gloria del hombre.
como el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, ellos combatirán contra la obra de Dios. Así que Dios no actúa con los profesos cristianos religiosos que quieren vivir la vida religiosa de acuerdo con sus ideas y expectativas. El hombre siempre quiere adaptar la religión a su manera. Le gusta el mundo, pero quiere ser religioso también. ¿Por qué, dicen ellos, no encontraríamos el Espíritu de Dios si hemos estado en la obra por tantos años? A la final muchos se chasquearán y dirán, ¿por qué no tenemos el Espíritu Santo, ese poder, si hemos estado tantos años en la iglesia, en la obra? ¿Por qué ellos no respondieron a los avisos y a las súplicas de los mensajeros de Dios, sino que persistentemente dijeron, rico estoy y de nada tengo necesidad? El talento, la larga experiencia, no hará a los hombres canales de luz, a menos que se coloquen bajo los brillantes rayos del sol de justicia y sean llamados, escogidos y preparados por la investidura del Espíritu Santo. Cuando los hombres que lidian con las cosas sagradas se humillen bajo la poderosa mano de Dios, el Señor los levantará en alto. Él irá a hacerlos hombres de discernimiento, hombres ricos en la gracia de su Espíritu Santo. Sus trazos de carácter fuerte y egoístas, su obstinación, serán vistos a la luz que irradia de la luz del Calvario. Yo vendré a ti en breve, dice, y removeré tu candelero de su lugar, en caso que no te arrepientas. Si buscan al Señor con todo vuestro corazón, Él será encontrado por ustedes. Y para terminar vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 899 y página 1596. La mensajera del Señor en 1888 presentó el caso del rey David. El rey David, cuando fue llamado por Dios, aún dejó su trabajo, un trabajo correcto de cuidar las ovejas de su padre. Cuando Dios llama, uno tiene que humillarse, estar dispuesto a dejar todo. Y David tenía poder del Espíritu Santo, venció al gigante Goliat y llegó a ser rey de Israel, un rey según el corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? La transgresión de David fue perdonada, porque él humilló su corazón delante de Dios en arrepentimiento y contrición de alma y creyó que cumpliría la promesa del perdón de Dios. Confesó su pecado, se arrepintió y se reconvirtió de nuevo. Eso es lo que Dios estaba pidiendo al pueblo adventista. Si David cayó en pecado, adulterio, asesinato, pero David reconoció, se humilló, estaba dispuesto a reconvertirse de nuevo, a nacer de nuevo, y estaba dispuesto a vivir una vida nueva, llena del Espíritu Santo. En la elevación de la seguridad del perdón exclamó:
Bienaventurado aquel cuya iniquidad es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Dios no le atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La bendición viene a causa del perdón. Y el perdón viene mediante la fe en que el gran portador de pecados asume el pecado confesado. Todas las bendiciones provienen así de Cristo, su muerte en el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Es Cristo el gran medio a través del cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Cristo es en realidad entonces el originador, autor y consumador de nuestra fe y de la salvación. ¿Quién es el que da salvación? Cristo. ¿Quién da perdón? Cristo. ¿Quién da obediencia? Cristo. ¿Quién da carácter perfecto? Cristo. El que no tiene a Cristo siempre vivirá con un carácter imperfecto. El que no tiene a Cristo siempre será desobediente. El que no tiene carácter de Cristo nunca podrá predicar el Evangelio todos los días con el poder del Espíritu Santo. El que no tiene a Cristo nunca podrá tener el amor verdadero para vivir feliz en el hogar, feliz en la iglesia, porque el amor es todo. Sin amor no hay nada, todo es fracaso. Terminamos con estas últimas líneas de este mensaje de 1888 que estaba presentando la humillación. Todo ser humano fue comprado por precio y como herencia de Dios tiene ciertos derechos a los cuales nadie debería ser privado. El Señor no aceptará el servicio de aquellos que practican la duplicidad. La menor ventaja obtenida en este proceso deshonra a Dios y la verdad. Aquellos que poseen religión bíblica harán justicia, amarán la misericordia y andarán humildemente con Dios. Estas son las líneas trazadas por el Dios de la justicia sobre este asunto. Dios no acepta un servicio de duplicidad. En otras palabras, un doble servicio. Un religioso que vive para el mundo, que vive para sí, un religioso que trabaja para el mundo, un religioso que sigue siendo esclavo del mundo, del pecado, y al mismo tiempo quiere ser siervo de Dios, cumplir las ceremonias, los ritos, los cultos y de vez en cuando predicar la palabra de Dios. Eso se llama: el Señor no aceptará el servicio de aquellos que practican duplicidad. Dios quiere una consagración completa, una entrega completa. Dios quiere una religión con verdadera justicia, amor, misericordia, y que ande humildemente con Dios. Ser guiado con Dios, ser guiado con el Espíritu Santo, así como un niño desde nacimiento hasta los 8 o 10 años es guiado, conducido por sus padres. Sus padres son responsables de la vida de ese niño y el niño confía, el niño obedece, el niño permanece con sus padres, el niño aprende, el niño practica todo lo que los padres le indican. El niño nunca hace su voluntad. Y si hace su voluntad, al niño le castigan sus padres. Pero si así es la vida del niño con sus padres, la vida cristiana es igualmente con el Padre Celestial. Si usted, hermano, hermana,
amigo, acepta ser hijo de Dios, nacer de nuevo del Espíritu, vivirá como un niño dependiendo de Dios, siguiendo a Cristo por donde quiera que va. Ahora preguntémonos, ¿será que Cristo nos va a llevar a educarnos en las universidades, en las cosas de este mundo? ¿Creen ustedes que Cristo, el dueño de la sabiduría, el que creó la mente, nos llevará a educarnos con sabiduría de hombres que no creen en Dios, que son incrédulos? Imposible. Ahora, un joven, una señorita que no aceptó a Cristo verdaderamente, que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene la mente de Cristo, que solo es un cristiano egoísta, un cristiano con mente carnal, lógico, tiene que ir a estudiar en el mundo, porque si no, ¿cómo va a vivir en este mundo? No va a poder enfrentar la vida. Pero si el joven, la señorita o cualquier persona comprendió, aceptó a Cristo como su Maestro, como su Salvador, recibió una vida nueva, comprendió el plan de salvación, justificación por la fe, lo es todo. Es imposible que el Espíritu Santo le lleve a educarse en el mundo. Segundo, 2. Un cristiano verdadero que ha recibido vida nueva, vida espiritual, ha recibido a Cristo, tiene el amor de Cristo, tiene el Espíritu de Cristo, tiene la vida de Cristo, ha entregado su vida, ha consagrado su vida a Dios, humildemente está dispuesto como un niño a obedecer a Cristo, al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, Cristo, le va a llevar y le va a emplear en un trabajo de este mundo? ¿Le llevará para trabajar para los gobiernos, para las empresas, para el Estado, para otras personas egoístas? Yo creo que no. Jesús dijo a los discípulos pescadores: dejen de pescar, yo os haré pescador de hombres. O sea, Cristo, con su poder y su gracia, hace dejar el trabajo, pero le da otro trabajo mejor. Esa es la diferencia. Dios nunca dice, deja tu trabajo y te vas a quedar sin trabajo. No es así. Eso sería un Dios injusto. Dios justo hace dejar algo porque no es bueno, hay otra cosa mejor. Dios tiene preparado el trabajo de la obra médico-misionera. Predicar este evangelio, enseñar este plan de salvación a los que no entienden y atender y sanar enfermos con 8 remedios naturales sencillos. Así es la vida cristiana, pero para eso hay que humillarse. El profesional tiene que humillarse como Moisés, decir: Señor, dejo toda mi educación de Egipto, estoy dispuesto a recibir educación en el desierto durante 40 años. El joven, la señorita, tendrá que humillarse, decir: Señor, quiero ser sabio como Daniel, como Moisés, como José, y Dios puede hacerlo sabio y puede ser poderoso en la escuela de Cristo. Humillación. Pero el que no quiere humillarse se quedará nomás educándose en este mundo, trabajando para el mundo, viviendo en las ciudades contaminadas, y cuando venga la crisis, la angustia, no podrá hacer nada. Y será demasiado tarde, quién sabe. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio que ingresaremos al
Requisito número 5, arrepentimiento. Gracias por vuestra atención. Amén, así sea, Señor.